Ahí sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario hará lectura a la cuenta. ¿Ah? Muy bien. Si les parece, vamos a omitir la cuenta porque no hay nada sustantivo. Sí, diputado Francisco Undurraga, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero saludar a la autoridad, al señor canciller y a las personas que nos acompañan. En el punto 4 hay una nota de un señor que se llama Héctor Islas Pareja, ciudadano chileno que vive hace 5 años en la ciudad alemana de Dresden, donde actualmente trabaja y realiza un posgrado. Solicita el apoyo de la Comisión de Relaciones Exteriores en un tema muy común que afecta a muchos chilenos residentes en Alemania, que es la pérdida de la nacionalidad chilena al momento de adoptar la ciudadanía alemana. La verdad es que no es el primer caso que a mí se me acercan a conversar en relación a este tema. Entonces yo propondría, si tiene bien, presidente, es que usted pudiese dirigir, a lo mejor con el secretario, una nota a la Cancillería, al Departamento Consular, para ver qué podemos hacer en relación a este tema, porque efectivamente es un tema que está lamentablemente acompañando a muchos connacionales en Alemania y les está incluso impidiendo a ellos acceder a la ciudadanía alemana donde ellos están desarrollando su plan de vida. Gracias. Gracias. Ministro, yo tengo entendido, y usted me puede corregir porque usted vive en Alemania, hizo un posgrado allá, un doctorado, a lo mejor quiso acceder a la nacionalidad alemana y no se la quisieron conceder. No, pero yo tengo entendido que la Constitución alemana parece que establece eso, que la gente tiene que renunciar a su... no sé, pero, ministro, para este tema en particular que le ha planteado el No hay problema, presidente. A ver, primero recordemos algo. En la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980, texto original, la doble nacionalidad se da por hecho, pero no había una norma que la estableciera o que la permitiera. La reforma del año 2005, la doble nacionalidad no solamente es un hecho, la Constitución en los hechos la permite, cuando señala que los hijos de abuelos chilenos pueden acceder a la nacionalidad. Entonces uno tiene que partir del supuesto que la persona ya tiene otra nacionalidad. Ahora, efectivamente hay países donde son mucho más restrictivos en el otorgamiento de la nacionalidad, por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, y que son países que no toleran la doble nacionalidad. Entonces, si una persona quiere adquirir la nacionalidad local, lo que se les pide es que renuncien a la nacionalidad anterior. Lo que se hace ahí es que las personas mandan una nota a la Cancillería renunciando y la Constitución permite esa circunstancia. Entonces, lo que habría que ver es lo que hacen algunas personas. Yo no lo he visto como ministro ahora, lo que pasa es que yo escribí un artículo académico sobre el tema, pero del año 2007, así que habría que ver cómo ha evolucionado esto, es hacer que la renuncia que formulen no sea una renuncia con efectos válidos, porque las personas en definitiva formulan su renuncia presionadas con el objeto de no ser discriminados en el país en que están radicados y adquirir la nacionalidad. Es decir, no es que las personas tengan la voluntad real de renunciar a la nacionalidad chilena, se ven compelidas a renunciar con el fin de adquirir una segunda nacionalidad. Claro, miren, el artículo 11, letra número 1, dice: la nacionalidad chilena se pierde por renuncia voluntaria y manifestada ante autoridad chilena competente. Y esta renuncia solo se producirá efecto si la persona se ha analizado en el país extranjero, porque se quiere evitar la apatridia. Pero, vuelvo a señalarle, creo que habría que, si a usted le parece bien, presidente, yo voy a pedir un informe a la Cancillería sobre cómo está funcionando, pero en el pasado han existido personas que, habiendo renunciado, fueron luego a la Suprema a reclamar de que su renuncia había sido presionada por las circunstancias y no voluntaria, no había tenido el carácter de voluntario. Ese es el tema, ese es el factor diferenciador que podría darse. Gracias, ministro. Me parece bien que nos pudiera hacer llegar un informe. Diputada Hersch, había solicitado la palabra. Gracias, presidente. Algo muy breve. Efectivamente, en Chile hoy la nacionalidad chilena no se pierde por adquirir otra nacionalidad en el extranjero, en Chile. Ahora, no. Lo que hay es convenios bilaterales, obviamente con algunos países, como España, por ejemplo, que se acepta la doble nacionalidad. Entonces, quizás esa es una vía de solución en aquellos países.
una vía de solución si es que el otro país está de acuerdo en celebrar un convenio con nosotros para que no se pierda la nacionalidad chilena allá al adquirir la nacionalidad del país europeo. Gracias. Muy bien. Esperamos entonces su... sí, el micrófono. No nos olvidemos que el artículo 11, número 1, dice por renuncia voluntaria. Y la voluntaria exige que la expresión de la conciencia no sea alterada por hecho externo. Y aquí podría haber una alteración del hecho de la expresión manifestada por un hecho externo, que es, si no me nacionalizo, o pierdo el trabajo, o no puedo obtener un trabajo, o no puedo... En el caso alemán, la modificación de la legislación se realizó hace pocos años. Ellos tenían una legislación muy, muy antigua. Hoy día creo que se requieren 20 años estar radicado en Alemania para tener nacionalidad. Son esas nacionalidades que se dan antes por jus sanguinis, es decir, por sangre. Y bueno, los sistemas han cambiado fruto de la migración. Muy bien. Ministro, abocándonos al tema de su invitación a la comisión, usted es testigo y hay cierta inquietud de algunos parlamentarios que han ido una serie de hechos que algunos consideramos que han afectado la imagen internacional de nuestro país, la suspensión de la PEC, de la COP25, después la situación de los derechos humanos que han ocurrido en los últimos días, con informes diversos de más de 4 instituciones que avalan las violaciones de los derechos humanos. Últimamente se sumó la situación de los militares en Haití. Entonces nuestra preocupación es cómo está abordando el gobierno estos hechos que están dañando esta imagen internacional de nuestro país y que claramente generan una situación bastante incómoda. Y por tanto quisiéramos saber qué está pensando el gobierno, qué estrategia está desarrollando, pero claramente hay un sinnúmero de hechos que no nos han dejado bien puestos en el concierto internacional. No sé, ¿acaso alguien quisiera complementar algo sobre lo que hemos invitado al ministro? ¿Sí? Ponga usted y después algunos pueden el micrófono. ¿Sí? ¿O quiere hacer secreta la sesión? Porque como que es tan delicada la imagen internacional. ¿Ah? ¿Quiere complementar? Diga, diputada Maya Fernández. Disculpe, que por estar en el otro tema me desconcentré un poco, pero entiendo que estamos en el punto 1, a propósito de los informes, que, bueno, son informes claramente que dan data a hechos muy brutales. Y yo creo que además, lo vicepresidente, por su intermedio, deja muy mal parado a nuestro país en materia de derechos humanos. Pero además yo quisiera sumarle, y tal vez por su intermedio presidente insistir en argumentos, ministro, no sé si incluso una sesión secreta, yo no tengo problema, pero de una vez ir aclarando el tema de como esta complot internacional, porque también nos está dejando muy mal. Cuando uno finalmente no especifica, sobre todo en materia de relaciones exteriores, genera un manto de duda, es decir, ¿es un complot internacional de quién? Y pasa el tiempo y seguimos sin saber mucho de quién. Y creo que eso también desde el punto de vista de la relación internacional es súper complejo. Yo fui a una radio con una exdiputada que me dijo que Rusia era del Foro Sao Paulo y Rusia comunista. Y yo digo, esto nos va a afectar en materia de relaciones internacionales. Entonces es súper complejo. Y esta es la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, además, obviamente, que yo creo que abordemos el tema de los informes que son tan importantes a propósito de lo que dice ahí en materia de derechos humanos, pero también, y tal vez yo lo sumaría a ese punto, Sí, es decir, en qué momento vamos a lograr aclarar y si hay un país, mire, que sea, pero que se diga, porque cuando hablamos así de un complot internacional, afectamos también nuestra política internacional. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, ministros, un hecho que tampoco ha aislado lo que ha planteado la diputada Maya Fernández, y perdón que le ponga la guinda a la torta, porque lamentablemente cuando usted es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo comienzan a llamar de otros países, del Parlamento, de medios de prensa internacional, y la guinda a la torta la puso la apelación del Ejército en el caso de Manuel Contreras.
como si ya tuviéramos menos dificultades, el ejército hace esa apelación donde más o menos por parte baja compara a Manuel Contreras con José Miguel Carrera, que es lo menos. Entonces hay una serie de hechos que se van sumando y que obviamente afectan la imagen internacional de nuestro país, porque yo primera vez que escucho o que leo que el jefe de la policía secreta, que tiene 300 años de condena por crímenes de lesa humanidad, salga alguien a defenderlo. Es decir, es como que en Alemania, que usted estuvo allá, hubieran salido a defender a Hitler, el ejército. Entonces uno tiene esa sensación de qué está pasando en el país. Hay una sensación como de desgobierno, porque yo me imagino que el ministro de Defensa del Ejército le habrá preguntado en la apelación, o cuando salió el ejército a hacer esa declaración, cuando salió el informe de Amnistía Internacional. Entonces hay una sensación ahí rara que prácticamente cuando uno le toca este rol de presidente lo empiezan a llamar de otros parlamentos y uno tiene que empezar a dar explicaciones por A, B y C razones. Entonces todo ese conjunto de hechos, por lo menos a algunos miembros de esta comisión, no sé si a todos, no quiero tomarme la opinión de todos, nos tiene preocupados porque es la imagen internacional de nuestro país la que se ve deteriorada y que costó tanto construir el prestigio que estábamos teniendo. Eso. Bien. Comencemos, presidente. Primero, presidente, yo agradezco la invitación que se me ha formulado y quiero, sin tratar de no responder, voy a tratar de hacerlo, señalar que temas que me plantean, algunos de ellos están fuera del ámbito de la comisión. Por ejemplo, probablemente el tema Haití, es un tema que, claro, todo es relaciones internacionales, pero el comportamiento de o no puede ser más de defensa, pero algo puedo decir, ¿ya? Pero no raya la pintura. No, está bien. Y con seres humanos que hoy día, ¿ya? Entonces, pero quiero decir que, por tanto, mi nivel el poder abarcar todos los temas va a tener niveles de profundidad distintos, porque no todos los temas están en este ministerio. Algunos temas están en el Ministerio de Defensa, otros están en Interior, pero vuelvo a señalar, haremos los esfuerzos del caso y en un diálogo constructivo podemos ir sacando más. Primero, presidente, ¿está la imagen internacional de Chile afectada? Y la respuesta tiene dos letras. Sí. Sí. Y si yo aseverara que aquí que no está afectada, partiría de una evaluación incorrecta y en consecuencia las posibilidades de enfrentar el tema me alejaría cada vez más de lo mismo. Es decir, derechamente, sí. La imagen de Chile internacionalmente está afectada y dicha afectación es distinta según el continente en que uno circule y esa afectación es distinta según lo que hagamos o no que hagamos los chilenos ahora y en el futuro. Por tanto, ¿es la afectación una marca de fuego que dejó una marca imborrable? No es así. En temas las imágenes representan las realidades o las percepciones de las realidades. Hay una mezcla entre percepción y realidad. Así somos los seres humanos. Tenemos un lado subjetivo que a veces nos implica fuertemente, pero efectivamente la imagen internacional de Chile se ha visto afectada. Cuando uno mira y conversa con personas al extranjero, sin identificar países por naturaleza del cargo que tento, probablemente si uno se conecta con personas en Europa, efectivamente las personas en Europa están preocupadas por la tranquilidad, el orden y los derechos humanos, ¿cierto? Es un tema, y ellos perciben que sus inversiones tienen un valor social, un valor mayor si están en un ambiente social más respetuoso y prima más las normas y el Estado de Derecho. En otros países más de nuestro continente, más arriba o más abajo,
la preocupación es si la afectación de las inversiones se producen en razón de la naturaleza, del origen de las mismas, y también está el tema de la preocupación de derechos humanos, pero yo diría que en el tema europeo es un tema uno lo percibe que es una preocupación muy sincera. Y cuando uno avanza más hacia el Pacífico, o por el Pacífico, posiblemente la preocupación sea más bien el tema del orden. Es inconcebible para ellos que no exista un orden en los términos como ellos lo perciben. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque la percepción del país es también increíblemente distinta según el continente y el país donde uno se desarrolle. Es decir, usted me dirá, ¿tienen todos los países la misma percepción? No. Las percepciones son distintas según el país que uno se encuentre, las personas que estén. Por ejemplo, a mí me sorprendió que, por ejemplo, en España, el tema este es un tema que a nivel social, popular, es fuerte. Se pregunta, oye, ¿qué pasa en Chile? Y probablemente uno viaja a un país del Asia y el tema más bien lo pone uno arriba de la mesa. No es un tema que esté tan a flor de piel. ¿Qué es lo que esperan las contrapartes con las cuales uno conversa, considerando estas diferenciaciones por países, sistemas políticos, mundos culturales? Las personas no están esperando que... A ver, lo primero, están esperando que los chilenos intentamos que tenemos una situación que tenemos que abocarnos a ella. Por lo tanto, yo creo que la teoría, la negación, no tenemos un problema y mientras más entendamos que el problema lo tenemos, es parte del proceso de reflexión para solucionar el problema. Es decir, uno no soluciona un problema si uno parte de la negación. Uno más bien tiene que abrir el corazón, el alma al diálogo y estar dispuesto a que ese diálogo traiga reflexiones recíprocas. Yo diría que sí hay algo importante que la gente espera de esta sociedad chilena, y es que más que tener la solución hoy, estemos dando pasos de diálogos, de consensos o de acuerdos en torno a la construcción de una solución. Yo no he encontrado a nadie en los viajes que he tenido que hacer al extranjero con el fin de abordar el tema que diga, pero ¿cuál es la solución? ¿Ya? Y es difícil, porque primero estamos ante un tema multifactorial. Y como estamos ante un tema multifactorial, yo creo que uno, al reducir esto a pocos factores, puede ser que cometa un error desde el punto de vista de las ciencias sociales. Este es un tema multifactorial, hay motivaciones distintas, hay motivaciones fácticas, hay motivaciones de ideales, hay motivaciones de valores, hay motivaciones ideológicas, hay muchas motivaciones. Por lo tanto, entender esta multiplicidad es parte del proceso de solución. Y por lo menos a mí lo que me ha llamado la atención es que las personas lo que quieren es que, o lo que esperan de nosotros es que tengamos capaces de generar instancias de diálogo. ¿Ya? Ahora, después del 18 de octubre, lo que hizo la Cancillería primero es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras obligaciones internacionales? Identificar las obligaciones internacionales, porque más allá que el país haya estado más o menos paralizado, el tema internacional, el reloj sigue corriendo. Y detectar estas obligaciones internacionales y luego entender también que había un tema muy relevante, que era el tema de la percepción pública de imagen de Chile. Donde, presidente, sí le quiero decir de que el único error que no hay que cometer es creer que uno en la sociedad actual, universal actual, tiene la capacidad de negar situaciones que se plantean. Yo creo que lo que ha hecho la Cancillería es asumir que hay un problema, asumir que ese problema requiere diálogo, y lo que hemos sí señalado mucho es que una gran lección que tiene que sacar Chile y otros países latinoamericanos y de otros continentes es que el crecimiento económico no garantiza
por sí solo la paz social. Y que existen en Chile demandas que no abordamos a tiempo y que las mismas exceden este periodo de gobierno, son mucho mayores. Y una reunión que tuvimos de cancilleres del G20, donde fueron los cancilleres las más importantes economías, que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, yo, y lo digo en tercera persona porque si no se ve muy personal, fuera a una reunión y planteara una frase como que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la paz social, fue algo que la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y otros ministros más, el ministro de Relaciones Exteriores de España y otros que estaban ahí presentes, se sorprendieron. Dijeron, oye, no es normal que un país parta diciendo, oye, o reconociendo sus problemas. Otra cosa que hemos señalado que así como hemos tenido grandes éxitos, y los éxitos uno los puede ver en la estadística, también existen situaciones de inequidad, injusticia y también abuso de poder, y que lo que están haciendo las fuerzas políticas, gobierno y oposición, buscando el diálogo y buscando cómo solucionar las cestas con prontitud. En materia de la violencia, hemos reconocido que han habido ataques al metro, supermercado, infraestructura, que estas se han dado por grupos de origen y motivaciones distintas, que hay grupos anárquicos, otros que son delincuenciales, pero que hemos señalado que, por otro lado, que estas demandas sociales, pero que esta violencia tiene un factor esencialmente nacional, que en cuanto a la participación extranjera en el proceso social, hemos señalado sobre la base de información contenida en fuentes abiertas, que efectivamente han habido mayores, un aumento del Internet proveniente de otros países, lo que no significa que dichos países sean los que realizan intencionalmente información, porque no sé si ustedes saben, yo puedo estar en Chile, pero puedo buscar que con mi internet que aparezca que el origen de mi mensaje no es Chile, sino que es Malawi. Es decir, no significa que algo que venga de un país sea producto de las autoridades de ese país. Esto puede ser, incluso podría provenir de fuentes distintas. Hemos señalado que existió una demanda inusualmente altas, pero por otro lado también hemos dicho que, y hemos reconocido que esas cuentas efectivamente pudieron haber ayudado a exacerbar la conflictividad, pero que ello no desdibuja la naturaleza local de la crisis, y hemos señalado que esta crisis de Chile, además, no es asimilable a la de otros países latinoamericanos. Es decir, no hemos buscado una asimilación o empate con otras crisis latinoamericanas. Finalmente, ante las preguntas que se nos han hecho internacionalmente, hemos señalado que los chilenos han demostrado capacidad de diálogo. El acuerdo por la paz y la nueva constitución es una señal de la disposición de diálogo de las fuerzas políticas chilenas. La tramitación de algunos proyectos de ley también lo son. Y que el gobierno ha invitado a algunos organismos internacionales a que comparezcan. La voluntad del gobierno ha sido ser absolutamente transparente en la materia. Se le ha dado a estos organismos internacionales plena posibilidad de participación. Creemos también, y lo hemos señalado, de que en cuanto a las denuncias, tienen que ser los tribunales los encargados de establecer las eventuales responsabilidades penales. Hemos visto los últimos días personas que estaban encausadas y no lo están, y otros que no estaban y lo están. Y que lamentamos las afectaciones a los derechos humanos que aluden los organismos internacionales, las cuales los organismos internacionales señalan que son individuales y no sistemáticas ni generalizadas. Incluso hemos colaborado con algunos organismos que han venido y que han pedido la colaboración. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me refiero a ACNUD y me refiero también a Human Rights Watch,
que estuvieron acá. Y finalmente, presidente, que como ministerio creemos que nuestra función es colaborar, primero para que la imagen de Chile se mejore, pero que represente esa mejora no una pantalla, sino que una expresión del proceso que se vive internamente, y que en la medida que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a las reglas de las reglas de la democracia y el respeto recíproco, vamos a ser capaces no solamente de salir de las dificultades que hemos vivido, sino posiblemente construir un Chile aún mejor del que algún día pudimos haber tenido. Eso es el respeto que tenemos, presidente. Muy bien. La diputada Gers ha solicitado la palabra. No sé si alguien más se ha inscrito. Gracias, presidente. Bueno, saludar al canciller, el ministro Teodoro Rivera, por venir a concurrir a esta comisión y agradecerle los antecedentes que nos entrega. Bueno, a mí me parece alentador que, por cierto, el ministro señale que el gobierno no niega que la imagen internacional de Chile se ha visto afectada por los acontecimientos desde el 18 de octubre en particular. Acerca de lo que el ministro señala, de que, digamos, las preocupaciones son distintas según el continente, Europa o Asia, ponía de ejemplo para mí, bueno, como parte del movimiento histórico de derechos humanos, indudablemente la opinión de Europa me importa en particular, porque Europa ha sido la cuna del derecho internacional de los derechos humanos, ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial y de la experiencia que tuvieron, ser quienes se encargan de desarrollar todo lo que es el sistema universal de derechos humanos. Entonces creo que la preocupación de los países europeos por este punto es muy, muy importante. En el caso de Asia, Asia ha sido históricamente reticente al sistema universal de derechos humanos. En general, o no firman los tratados de derechos humanos, se restan en general de apoyar a los espacios multilaterales. Entonces entiendo la mirada que hay por el orden o por la situación económica. A mí el tercer punto que quería insistir a propósito a través suyo de lo señalado por la diputada Maya Fernández, el que se haya dicho, aun cuando ahora el discurso está relativizado, de que cuentas en el extranjero estarían propiciando la conflictividad. Creo que eso ha sido bastante, yo diría, vergonzoso, si me permiten emplear esa palabra, para la imagen chilena. Particularmente que el informe Big Data, que estuvimos un largo tiempo sin saber quién lo había hecho y quién lo había enviado, finalmente nos enteramos que la ANI habría puesto este informe Big Data a disposición del fiscal, y en ese informe no se dice ni más ni menos que dos medios de prensa, o sea, como es RT y Telesur, medios de prensa públicos, y los tuits de dirigentes políticos argentinos hayan sido concebidos, como se señala en el Big Data, como agresiones provenientes de enemigos. Entonces, realmente esa situación es una situación extremadamente complicada, porque nos acercó ese informe Big Data, yo diría, a una situación bastante grotesca y que no habíamos vivido nunca en nuestra política exterior desde que comenzó la democracia. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere referirse? Diputado Vidal. Gracias, presidente. Saludar al canciller. Hace tiempo que estaba pendiente el que nos encontráramos por distintas razones. Usted, yo me imagino, nos echaba mucho de menos a nosotros. Nosotros estábamos echando Hay dos cosas que quisiera consultarle al canciller. La primera está relacionada con lo que ya planteaba la diputada Hertz, este informe de Big Data y las declaraciones que se han hecho incluso por parte del presidente de la República de que aquí habría participación de extranjeros
en tanto las cosas que han ocurrido en Chile como videos que supuestamente habrían sido grabados en otros países, una serie de aseveraciones que yo creo que también dañan la imagen internacional o el prestigio de nuestro país y que no se demuestran que son ciertos. O sea, cualquiera que sabe un poquito de tecnología sabe que una persona sentada en esta mesa podría perfectamente estar navegando con una IP de otro país, de distintas formas. Por lo tanto, eso es bajo ningún punto de vista una prueba de que hay una intervención extranjera, aunque fueran datos masivos, porque podría responder a otro tipo de razones de carácter tecnológico. Y si hay más antecedentes, sería bueno conocerlos. Entonces, ¿qué es lo que de verdad tienen ahí? Porque se viene insinuando desde el primer momento, y siempre siguen siendo como ideas como es que es cosa de verlo, es que es cosa de mirar los tweets, como que nunca hay nada concreto. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no evidencia de participación para cualquiera de los dos lados de parte de personas fuera del país? Y lo otro que me preocupó mucho, y quisiera, si el ministro puede aclararnos un poco esa cuña, cuando dijo que no podemos estar preocupados de informes más o informes menos respecto a cuando se conoció el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. No era cualquier informe. No era un informe con poco prestigio y no era un informe inventado por un sector político. De hecho, fue un organismo internacional al cual el propio presidente de la República le pidió que viniera al país a constatar la situación de derechos humanos. Y cuando emite ese informe, que el canciller de nuestro país diga que no podemos estar preocupados de informes más o informes menos, me parece que también daña el prestigio internacional, y quisiera saber a qué se refería con eso y qué preocupación tiene actualmente la Cancillería respecto de el cumplimiento que Chile tiene que dar a las recomendaciones que han hecho muchos de estos organismos. Y un tercer elemento es que entiendo que por los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito, por ejemplo con la OEA u otros, tenía información, o sea, obligación de informar respecto del estado de excepción constitucional. Saber si eso ocurrió. Eso. Muy bien, ministro, yo solamente quiero recordarle a los integrantes de la comisión, me lo acaba de recordar el secretario, que 10 para las 4 tenemos que levantar la sesión porque hay que estar en la sala. Ministro, tiene la palabra. Presidente, si a usted le parece bien, yo respondo, Sí, y luego me encanta. sigo con los otros dos temas para no... Sí, responda todo. Y Haití, que es un tema bien... Haití es un tema bien humano. Ya. A ver, presidente, lo que ha aseverado la Cancillería es información proveniente de fuentes públicas. En Estados Unidos, autoridades norteamericanas señalaron de que se había detectado por parte de una empresa asesora de ellos, en los días posteriores al 18, un porcentaje equivalente al 10% del total de la información radicada en un país de Europa Oriental. ¿Ya? Yo no digo el país porque ya decía el país, uno ya genera perspicacia. Entonces, no, ¿ya? Y quiero decirle a ustedes que una situación semejante sucedió con motivo al plebiscito convocado en Cataluña. ¿Ya? Y cuando fue la elección norteamericana, el nivel de porcentaje de participación también externo fue del 1%. En el caso de esos días fue el 10%. Ahora, el hecho que venga de un país no significa primero que ese país directamente él haya estado detrás de esto, y no significa tampoco que las personas sean de esa nacionalidad, sino que perfectamente pueden ser personas de otra nacionalidad que se cobijan en ese país para luego enviar información. Pero yo le vuelvo a señalar, presidente, que lo que nosotros como Cancillería, la información que a ver, si usted me preguntan, ¿tengo yo otra información de otro tipo? Yo tengo una información pública que se ha manejado, y nosotros además hemos sido extremadamente precisos en señalar de que, más allá de cualquier circunstancia, aquí hay causas internas, que la única forma de superarla es mediante el diálogo que está teniendo lugar en el Congreso Nacional y con otras fuerzas vivas. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la imagen internacional y las visiones distintas, efectivamente es como dice la señora diputada Hertz, efectivamente en Europa, por los acontecimientos históricos, hay una situación diversa. En otras partes además se discute si los derechos humanos son o no una expresión de la hegemonía cultural occidental. Entonces ahí hay toda una resistencia mayor, pero obviamente a nosotros nos interesa
también mucho la imagen, la imagen que podamos tener en Europa, primero porque tenemos una influencia cultural muy importante y obviamente que la queremos seguir cultivando. Entonces, para cultivar esto es importante que tengamos esa relación. Y yo sí les quiero decir de que ha habido una comprensión mayor de la que se cree internamente. Es decir, han habido comprensión en torno a que lo que estamos viviendo, siendo un fenómeno nacional, hay algunas características que lo hacen también extrapolable, la forma como se desarrolla. Ejemplo, que se junten miles de personas en la Alameda, convocadas por las redes, y no haya el típico camión donde hasta arriba está está la orquesta y quien discursea, ¿cierto? Es algo raro. Es un fenómeno que tenemos que ser capaces de asumir. En cuanto a informes más, informes menos, yo quiero precisar nuevamente, yo creo que ya tenemos 3 informes, o tenemos 2 informes y medio. Tenemos 2 informes y medio de organismos invitados por el Estado de Chile. Digo 2 informes y medio porque el informe que hizo la Comisión Interamericana no es el informe, es un comunicado de prensa. Y la Comisión está invitada a venir a Chile, lo que tendrá lugar probablemente el mes de enero o febrero. Y por tanto, cuando uno tiene 3 informes, seguir debatiendo si hay que esperar otro informe, yo creo que no es el tema. Que por último, que el 4 podría ser de Amnesty, que uno podría decir, bueno, pero hay 3, de 3 organizaciones, tenemos 2 y medio y ahora vendrá el tercero, ¿ya? Cuando uno tiene eso, y hay algunos elementos que se reiteran, yo creo que esperar más o menos informe no es el tema. El tema es sentarse a debatir si el informe, hay cosas que el informe efectivamente asevera y lo asevera con fundamento, otras veces los informes aseveran, dicen, lo ponen en potencial, se habría dicho, decir, etcétera. Pero yo creo que tenemos que tener, sí, el siguiente resguardo respecto a los informes, y voy a decir algo que quizás no es popular, pero lo creo profundamente. Yo creo que los informes sirven para hacer el proceso de autoevaluación. En el mundo cristiano, para reconocer el pecado, uno tiene que tener capacidad de autoevaluación, ¿ya? Para eso sirven los informes, y luego tiene que venir el diálogo entre las fuerzas políticas para buscar la solución a los problemas detectados. Pero cuidado, si nosotros creemos que los informes pueden sustituir la institucionalidad interna, es un grave error. Si nosotros creemos que los informes internacionales tienen que sustituir el poder de los tribunales, el del Ministerio Público, etcétera, es un grave error. Es un grave error porque podríamos terminar destruyendo la institucionalidad interna sobre la base de un informe que carece de sustento democrático. Entonces los informes son relevantes, muy relevantes. ¿Por qué? Porque es un tercero que uno invita a evaluarlo, pero cuando uno va a 3 médicos, el médico le dice que puede tener una enfermedad, ir a un cuarto, me parece que lo que corresponde es que uno se siente a ver los 3 informes y ver, en definitiva, qué elementos estamos de acuerdo con que tenemos que mejorar. Y esos presidentes, yo entiendo, y los señores diputados lo saben, se ha estado trabajando no solamente en materia de proyectos legislativos, sino que en temas constitucionales, en temas administrativos, en temas de gestión, incluso de los carabineros, sobre la base de asesorías que hemos recibido de gobiernos extranjeros, europeos, ¿ya? de modernizar procesos, de procedimientos, etcétera. Pero vuelvo a señalar, si nosotros caemos en la tentación de que los informes sustituyan la voluntad popular expresada y manifestada en órganos distintos, podría ser un grave error. Y creo que no tenemos que caer en él. Yo no sé, presidente, ¿a usted le parece bien que yo siga con otro tema? ¿Y cuál de ellos quieren que parta? Mire, a mí me encantaría, pero lamentablemente... Yo tengo 3 minutos, deme 3 minutos. 3 minutos. Ya le van a quedar 2 minutos porque Ya. la diputada Paya va a decir algo. Ahora, presidente, por su intermedio. Solo una pregunta. En realidad podríamos debatir mucho más porque es cierto que cuando uno va al médico le dicen 3 veces que tiene esa enfermedad, uno se pregunta qué hacer también. Sí. Y es más profundo. ¿Qué hacemos cuando 3 informes están diciendo que aquí se han violado los derechos humanos? Y por tanto, por eso digo que es importante. Pero mi pregunta, porque 2 veces lo he escuchado, porque por su intermedio, el presidente, en una sesión anterior también lo dijo,
que desde Estados Unidos recibió información de este país de Europa Oriental. La pregunta es, ¿qué hizo la Cancillería con esa información? Porque está bien que Estados Unidos lo diga, pero ¿se habló con ese país de Europa Oriental? Porque lo diga Estados Unidos ocurrió. Hay como que siempre, como que la historia queda ahí. Es decir, un tercer país, un segundo país, en este caso Estados Unidos, dice que otro país de Europa, y más bien se indagó, se habló con ellos, es decir, como que, ¿cómo termina la historia? Eso más bien, siento que ahí siempre nos cuenta Estados Unidos contó que un país, y a mí me interesa eso. Esa historia la han contado muchas veces, ¿se verificó los Estados Unidos? A mí me interesa saber... Han habido aproximaciones orientadas... El micrófono, ministro. Han habido gestiones a nivel diplomático orientadas a ratificar ello, pero entendiendo la dinámica internacional hemos procurado no pasar a la identificación de los países a los cuales se atribuye una situación u otra. Ya. Sí. Haití. Concluya. Ya. Presidente, en Haití estamos del año 2004. En Haití somos parte de las fuerzas de apoyo a la justicia en Haití. El tema de Haití es un país que se le considera desde un cierto punto de vista un país fracasado, estos países que no logran generar la institucionalidad necesaria para seguir adelante. Hemos mandado muchas personas a Haití. Solamente tenemos el 17 de diciembre del 2019 se publicó un reportaje que analiza los casos de abuso y explotación sexual por parte de las personas enviadas en el marco de la MINUSTAH. En el caso chileno tenemos solamente una persona que ha sido condenada por el pago de alimentos. Cualquier situación de abuso en esta circunstancia de extrema pobreza y de marginalidad es una situación imperdonable. Y lo que yo entiendo, porque no tengo la información de otro ministerio, que el ministerio respectivo está preocupado por la situación y el Ministerio de Relaciones Exteriores va a cooperar en todo lo que sea relacionado con el tema. Un tema que proviene, como les digo, desde los años 2004 hacia adelante. ¿Ya? Pero es un tema que estamos dispuestos a colaborar a nivel internacional, porque lo que se señala en definitiva es que la gente abusó de su posición, abusó de gente hambrienta, porque seamos francos, ¿cierto? Y en una situación de menoscabo total, para ya sea abusar derechamente o pedir favores sexuales. Muy bien, ministro. Se agradece su presencia aquí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta porque hay que ir al pueblo. Gracias, ministro.